Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Hernández, soy coordinador de informática del INIPE. Vamos a continuar con la serie de tutoriales sobre la implementación del sistema de gestión de datos personales. En la sesión veremos el tema número 8 sobre ISO 27001. Hablaremos sobre sus generalidades, los indicadores de gestión y un esquema de implantación para un sistema de gestión de seguridad de información. ISO 27001 es un estándar internacional para gestionar la seguridad de la información, cubriendo áreas de las cuales de la seguridad de la organización, la seguridad técnica, seguridad de procesos, de personas y sus relaciones y las políticas institucionales que se establecen en la materia. ISO 27001 es un modelo para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la protección de los activos de información, el análisis de los requisitos para protegerlos y la aplicación de los controles adecuados. La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. De acuerdo a lo que establece esta norma, la seguridad de la información implica evaluar los riesgos para establecer los controles adecuados y verificar estos controles o medir su grado de eficiencia. Como podemos ver, ISO 27001 es un modelo que implementar dentro de nuestra organización. Este modelo se identifica sistemático, documentado y debe ser conocido por toda la organización. Un sistema de gestión de seguridad de información, como ya lo vimos en una sesión anterior, ayuda a la organización a establecer las políticas, procedimientos en relación a los objetivos de negocio de la organización. Debemos recordar que no por ser única se dejan de tener objetivos de negocio, que bien podemos identificar como los objetivos IES. Estos objetivos son aquellos a los que la institución pretende dirigirse, sobre los cuales tiene su razón de ser y hacia cuáles pretende llevar el rumbo. ISO 27001 se construye sobre el control de un sistema de gestión de seguridad de información. Dicho de otro modo, existen múltiples mecanismos o múltiples modelos para implementar un sistema de seguridad de información y la norma ISO 27001 es uno de estos modelos. Dentro de las generalidades de ISO 27001, nos recomienda varios aspectos para establecer un sistema de gestión de seguridad de la información. Entre estas cosas que nos recomienda, nos implica determinar las necesidades y expectativas de los interesados, también los stakeholders, por su término en inglés. Estos interesados son todas las personas que pertenecen o no a la institución, pero que intervienen o tienen intereses sobre los procesos que desarrollamos y sobre los activos de información que custodiamos. Como segundo punto, nos dice que debemos establecer políticas y objetivos de la organización. Estas políticas y los objetivos deben estar debidamente establecidos, es decir, documentados. No pueden ser percepciones que tenemos, no puede ser solamente una idea, deben estar establecidos y existir físicamente en algún documento y debe ser conocido por todas las personas que integran la organización. Estas políticas y objetivos se generan desde la alta gerencia directiva de mayor nivel de nuestra institución. El tercer punto es delimitar responsabilidades necesarias para lograr los objetivos. Todos los que integramos la organización seremos estos procesos, pero tenemos responsabilidades sobre cada uno de los aspectos o de los pasos que realizamos. Por eso es importantísimo tenerlas bien delimitadas y establecer claramente cuál responsabilidad o necesidad tenemos dentro de este proceso para alcanzar nuestros objetivos. Debemos escoger y aplicar métodos de medición de eficiencia y eficacia. Recordemos, no se puede medir, no se puede mejorar. Y si no tenemos forma de medir la eficiencia y la eficacia de los procesos que ejecutamos y de los controles de seguridad que implementamos, no podremos saber si estos son los adecuados. Debemos determinar medios para prevenir las no conformidades. Una no conformidad es aquello que no forma y puede tener múltiples razones de que estas no conformidades
porque implican que algo no está andando adecuadamente. Debemos implementar el sistema con un enfoque de mejora continua. Ya vimos en sesiones anteriores el ciclo de Deming como un ciclo de calidad total que nos garantiza la mejora continua. Y se repite que este proceso no se ejecuta una sola, sino que se repite permanentemente. Este punto nos refiere a eso. El sistema de gestión de seguridad de la información que establece ISO 27001 no se establece una única vez, sino que se debe realizar de manera permanente en su proceso de mejora continua. Un sistema de gestión de seguridad de información se puede trasladar con el modelo que vemos en la diapositiva. Tenemos una pirámide documental donde tenemos en la base los registros, que son todas aquellas evidencias que nosotros generamos en la ejecución de nuestros procesos y procedimientos, cualquiera que estos sean. En el segundo nivel de la pirámide tenemos las instrucciones, checklists y los formularios, es decir, otros documentos en los cuales verificamos los que están correctamente identificados y desarrollados. En el siguiente nivel de la pirámide encontramos los procedimientos. Los procedimientos nos dicen paso a paso cómo debemos ejecutar los procesos que realizamos en la organización. Y finalmente, en el punto más alto, en el primer nivel, está nuestro manual de seguridad. El manual de seguridad es aquella parte o aquel documento normativo donde establecemos el objetivo y bajo qué parámetros tendremos nuestro sistema de gestión de seguridad. Este manual de seguridad implica tener los procedimientos, las instrucciones o formularios y finalmente toda esta pirámide que nosotros establecemos como documentos que se generarán dentro de la gestión de seguridad de la información se encuentran inmersos en un ciclo de mejora continua. Es decir, estas 4 etapas de la pirámide deben siempre cíclicos, tener una etapa de planeación, ejecución, verificación y de los resultados que hemos tenido para nuevamente hacer un plan de acción. Debido a que ISO 27001 establece que el sistema de gestión de seguridad de información se debe de implementar en un esquema de mejora continua, este debe contar con indicadores que permitan verificar su efectividad, es decir, saber si el que estamos implementando es el adecuado para nosotros. Para ello es importante medir y evaluar los procesos de la organización, y esto nos otorgará las herramientas necesarias para analizar, comprender y controlar el funcionamiento de lo que a su vez nos permitirá predecir su comportamiento de la organización, así como mejorar su eficacia y eficiencia. Para poder medir, evaluar y controlar los procesos de nuestra organización, debemos establecer primero qué es una medida. La medida es aquello que nuestra indicación cuantitativa de algún atributo de un proceso o producto. Esta medida puede ser qué tanto tenemos de cumplimiento de una capacitación. Por ejemplo, cuánto tiempo nos toma realizar cierta actividad, cuánto dinero nos cuesta cierto producto. La medida será el tiempo, el dinero o el grado en el que nos encontramos. El segundo aspecto es la métrica. La métrica es una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee determinado atributo. Permite comparar las mediciones, medir objetivamente y evaluar y predecir lo que ocurre. La métrica, como bien lo vemos, mide el grado en el que el sistema o componente posee determinado atributo. Si a la medida de la calidad, la métrica nos diría cuánta calidad tiene. Si habláramos de medida del costo, la métrica nos indicaría qué tan caro es o qué tan barato en su caso. Finalmente, el indicador es aquella o combinación de métricas que permiten a profundidad el funcionamiento del proceso en su contexto. Un indicador de eficiencia nos dirá qué tan eficiente es determinado. Si ponemos como ejemplo la medida como costo y la métrica qué tan costoso o barato es un insumo, el indicador nos podrá decir, combinado con una o más métricas, qué tanto estamos siendo eficientes en el gasto o en el ejercicio del recurso financiero
para la adquisición de los diversos insumos que ocupamos dentro de nuestro proceso. Los indicadores deben ser específicos, medibles, alcanzables, reales y oportunos. Debemos ponernos objetivos que tengan indicadores realistas. No podemos pensar en tener una seguridad 100%, porque como ya lo vimos en sesiones anteriores, no existe la seguridad total. Entonces debemos ser realistas en el entorno de nuestra organización y ponernos indicadores que nos identifiquen si realmente estamos a esos objetivos. Los indicadores de gestión nos van a permitir la efectividad de los procesos de la organización o sistema del que estamos hablando, la capacidad de la organización o del sistema, el guarda la organización o el sistema y las mejoras a los procesos de nuestra organización o sistema. En el enfoque que estamos trabajando de un sistema de gestión, los indicadores para evaluar el sistema de gestión nos dirán qué tan efectivo es este sistema de gestión, la capacidad que tiene, el estado que guarda y las mejoras que requiere. ISO 27001 es un estándar que permite a cualquier organización, pública o privada, pequeña o grande, importar el tamaño, implantar el sistema de seguridad de la información con base en las mejores prácticas internacionales. Sin conseguir una implantación completa, requiere de y concienciación de todos los involucrados, ya que esto facilitará o complicará el grado de conocimiento que tengamos sobre la norma y sobre nuestra organización impactará directamente en el éxito que tengamos en alcanzar los objetivos que nos propongamos. De forma general, la guía para implementar ISO 27001 nos establece los siguientes aspectos antes de iniciar el proceso de implementación, es decir, aspectos que debemos de considerar previamente y no perder de vista, o entonces corremos el riesgo de no tener implantación de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. El primer punto será el contextual, el segundo punto, el liderazgo. El tercer punto será nuestra planificación. El cuarto punto, el soporte o el apoyo con el que contemos. El quinto punto, la operación. El sexto, la evaluación del desempeño. Y el séptimo, finalmente, la mejora continua. Recordemos que siempre estaremos hablando de un ciclo de calidad y por ende siempre tendremos como etapa final la mejora continua. Aquí podemos ver en la diapositiva un ejemplo de las acciones, de las 6 acciones que yo mencionaba, cómo serán implementadas a lo largo del proceso de calidad del ciclo de MIT. La primera etapa, el contexto organizacional. El contexto organizacional nos habla de conocer la organización, comprender el modelo de negocio, los factores que influyen en la organización, sean internos o externos. Insisto, recordemos que no por tratarse de una institución pública dejamos de tener un modelo de negocio. Este modelo de negocio es la forma en la que trabaja nuestra institución para conseguir el objetivo. Al conocer este contexto organizacional debemos tomar en cuenta las necesidades y expectativas de los involucrados. Esto implica identificar a los que están directamente involucrados en nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, ya sea un cliente o interno y externo, así como las necesidades que tengamos. Vamos a poner un ejemplo. La Ley de Protección de Datos Personales en sujetos obligados del Estado de Morelos nos dice contar con un oficial de datos personales. Este oficial de datos personales es la persona que deberá liderar para la implementación del sistema de gestión de seguridad de datos personales. Entonces, debe establecer cómo se llevará a cabo el sistema de gestión. Esta persona, como oficial de datos, debe saber quiénes serán todos los útiles en este sistema de gestión, interna y externamente en la organización. Habrá servidores públicos que incidan directa como aquellas personas dedicadas a la parte de la gestión financiera, a la parte de tecnologías de la información e incluso el líder de la organización. Habrán algunas otras personas que se involucren de manera indirecta, como una persona que pertenezca al área de soporte o pertenezca a un área de mantenimiento, en la que no trata directamente datos y no establece o define procesos,
simplemente los ejecuta. Será un involucrado porque deberá atender lo que marque el sistema de gestión, pero no participa dentro de su definición. Y tendremos finalmente los usuarios de nuestra institución, en su calidad de clientes, aquellas personas que acuden para realizar trámites. Ellos también formarán parte de nuestro sistema de gestión de manera indirecta, ya que si llegan a hacer un trámite, por ejemplo, que llenen algún consentimiento o aviso de privacidad, y entonces se vuelven parte de nuestro sistema de gestión, pero no de manera directa. Debemos conocer las expectativas de todo cada uno para poder cumplirlas. Si no sabemos lo que esperan cada uno de ellos, no podemos estar cumpliendo satisfactoriamente con esas. Debemos determinar el alcance, es decir, considerando a todos los involucrados de los que ya hablamos, con claridad qué tanto van a incidir dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad de información, cuál es el alcance que tendrán sus acciones, todas las dependencias que existen entre las actividades internas y externas. Es decir, un cliente o un usuario de nuestros trámites tendrá determinado y debemos tener precisamente identificado, muy bien identificado, cuál es ese alcance. El titular de nuestra organización tendrá un alcance distinto y debemos tenerlo debidamente identificado y su conocimiento para que él sepa qué tan relevante es su incidencia. Los resultados son relevantes, pero el grado de incidencia directa o indirecta nos permitirá identificarlo por alcance. Finalmente, debemos recordar que un sistema de seguridad de información se encuentra en mejora continua, lo cual también el proceso de contexto organizacional debemos ejecutarlo continuamente. El siguiente punto, una vez que conocemos el contexto de la organización y entraremos en nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, debemos entonces ahora identificar el liderazgo. El liderazgo, ¿qué se refiere? A tres puntos en particular. El compromiso. El compromiso es aquel que se tiene para garantizar que los recursos institucionales serán puestos a disposición de la implementación del sistema de gestión. Es decir, un sistema de gestión tiene objetivos y estos objetivos deben alinearse a los objetivos institucionales. Y para que se puedan alinear y ejecutar, la alta gerencia debe garantizar recursos económicos y materiales y de recursos también para garantizar los resultados. Esto debe ser impulsado desde la alta gerencia. Por eso, los implementadores del sistema de gestión deben acercarse a su área directiva para explicarle la importancia y que desde el área directiva se inicie y se dote de los recursos necesarios. La política se refiere a directrices de gestión respecto a la adecuada, que deben ser adecuadas para la organización. Estas políticas deben incluir objetivos claros y deben proporcionar el marco que permite establecer los objetivos e incluir el compromiso de satisfacer los requisitos y garantizar la mejora continua. Dicho de otro modo, se debe documentar el compromiso que tiene la organización por medio de políticas y lineamientos que sirvan de directrices específicas para garantizar que todos los debidamente identificados y conocidos los objetivos institucionales. Finalmente, debemos determinar las funciones, habilidades y el grado de autoridad de cada uno de los involucrados. Dentro de los involucrados habrá miembros activos o personas que inciden directamente en el sistema de gestión. Ellos formarán parte del funcionamiento del propio sistema y deben tener tareas claras, responsabilidades y el grado de autoridad necesario. Contextualizando, si un oficial de datos no tiene un alto rango dentro de nuestra institución, eso no le debe de quitar autoridad para implementar el sistema. Se le debe dotar a este oficial de datos de la autoridad necesaria en el marco del sistema de gestión para garantizar que él pueda desarrollar sus actividades de manera clara y oportuna. Detallando un poco más las políticas, debemos entender las políticas organizacionales en materia de seguridad de la información como aquellas que pueden ser generales y o específicas y deben derivarse de la alta dirección. ¿Por qué? Porque es la alta dirección quien nos marca el rumbo. Las políticas deben contener la declaración de las reglas que se deben respetar para acceder a la información y a los recursos informativos.
deben desarrollarse con el fin de preservar la información, su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Deben contemplar los procesos para hacer cumplir las reglas. No basta con decir cuáles reglas, las vamos a hacer cumplir. Para determinar la responsabilidad en todos los niveles y finalmente debe establecer el apoyo gerencial explícito, es decir, la alta gerencia debe establecer su compromiso dentro de las políticas, debe establecer los objetivos de manera clara, deben ser responsables de cumplir y debe definir las medidas a aplicar en caso del incumplimiento de estos objetivos. Dentro de las diapositivas podemos ver dos enlaces que nos pueden llevar a ejemplos de políticas institucionales en materia de seguridad de la información y de gestión de riesgos. La tercera etapa que nos establece o que nos recomienda la norma ISO 27001 es la planificación. La planificación debe tener dos puntos importantes: las acciones para enfrentar los riesgos y las oportunidades y los objetivos de seguridad de la información y la planificación que haremos para alcanzarlos. En el primer punto, las acciones para enfrentar riesgos y oportunidades deben asegurar el logro de los, previniendo los efectos no deseados, considerar los asuntos internos y externos que influyen en nuestros resultados y los requisitos que involucrados tengamos, que pueden convertir riesgos en caso de no ser debidamente identificados. Se debe establecer el plan de acción cuando se presente un riesgo o una amenaza y se debe documentar todo este proceso. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Si yo soy un titular de una unidad administrativa y voy a incidir directamente en el sistema de gestión, pero no se tienen identificados mis requisitos y estos no se subsanan, mis acciones no podrán atender a los objetivos de implementación del sistema de gestión. Y yo me volveré un punto débil dentro de este sistema y dentro de su implementación. Por ello, yo me puedo riesgo. Y ese riesgo, en caso de, debe tener un plan de acción para atenderlo. Si nosotros queremos hoy implementar nuestro sistema de gestión de seguridad de datos personales en la institución, debemos hacer reconocimiento de todos los involucrados qué es un sistema de gestión. Si ellos no conocen qué es un sistema de gestión, les pidamos que lo implementen, seguramente tendrán complicaciones y eso será un riesgo. ¿Qué plan de acción podemos tener? Quizás un proceso de capacitación previa a la implantación, para que cuando yo decida implantarlo o la institución determine que se va a implantar, todos conozcan de qué se trata y sepan cuáles van a ser sus alcances. De esta manera debemos tener acciones para enfrentar cada riesgo que ocurra y convertirlo, en lugar de un riesgo, en una oportunidad. Posteriormente, debemos tener en cuenta los objetivos de seguridad de la información y la planificación que haremos para alcanzarlos. Debemos establecer objetivos, las funciones y niveles de los involucrados, en concordancia con las políticas que ya establecimos. Debemos hacerlo de forma medible y considerar los requisitos y necesidades. Nuevamente, pongamos un ejemplo. Yo no puedo pedirle a un área que ejecuta 10 procesos distintos que en un momento implemente medidas de seguridad, 10 procesos, si ni siquiera conozco sus procesos. Tal vez estos y los controles que requiera para asegurarlos impliquen una inversión en infraestructuras. Y si nosotros no identificamos debidamente los objetivos y los pusimos simplemente por una idea sin tener una base o un sustento, no podremos satisfacer estas necesidades financieras para poder implementar los controles y entonces no podremos tenerlos en concordancia con nuestro sistema de gestión. Es por ello que nuestra política debe establecer y asegurar que se entreguen los recursos para implementar los controles. Dentro de las acciones que debemos hacer para enfrentar riesgos, vamos a detallar un poco más. Se debe de asegurar que el sistema de gestión de seguridad de información logra resultados. Si yo no sé cuáles resultados tendré por implementar mi sistema, realmente no podré garantizar sus resultados, porque no sé qué me va a dar de beneficio, y entonces no lo implantaré correctamente. Debemos asegurarnos que nuestro sistema logre resultados claros y medibles. Debemos prevenir o reducir los efectos no deseados de la implantación.
Toda implantación de un sistema de gestión implica riesgos o efectos no deseados. Debemos reducirlos al mínimo. ¿Cómo? Socializando, informando, capacitando y proveyendo los recursos que se necesitan. Debemos lograr la mejora continua, es decir, siempre debemos tener en la cabeza que vamos a implementarlo dentro de un ciclo y que este ciclo nos debe garantizar la mejora y por ende la modificación y ajuste de los procesos. No podría haber un sistema de gestión si tenemos procesos que pueden ser modificados. Se debe considerar los asuntos internos y externos y los requisitos de los interesados para identificar riesgos potenciales, tomando en cuenta la identificación de los propietarios de riesgo, análisis de las potenciales amenazas y probabilidades de que estas ocurran, definiendo el nivel de riesgo. En temas anteriores ya vimos posibles para identificar el nivel de riesgo. Debemos evaluar estos riesgos comparándolo con los resultados que ya hemos obtenido. Debemos priorizar las acciones que vamos a realizar para reconducir la gestión del riesgo de que esto ocurra. Finalmente, debemos definir el proceso de tratamiento del riesgo en relación al plan que nosotros establecimos, considerando lo siguiente. Seleccionar la opción de riesgo que puede ser prevención, transfer, minimización o reducción del riesgo. Debemos de los controles necesarios según la opción que hayamos elegido. No tendremos los mismos controles si decidimos gestionar un riesgo por medio de la prevención que si decidimos gestionarlo por medio de la aceptación. Debemos elaborar la planificación en el tratamiento del riesgo del que hablamos. Debemos obtener una aprobación formal del riesgo respecto de los riesgos residuales y debemos finalmente documentar el proceso. En estas dos láminas hemos visto un concepto denominado propietario del riesgo. El propietario del riesgo es aquella persona que se ve afectada cuando el riesgo ocurre. Voy a poner un ejemplo. Yo me dedico a la seguridad de la información y entonces yo establezco controles que aseguran la información del área de finanzas. Yo no pertenezco a finanzas, yo soy del área de soporte, pero establezco controles que garantizan la seguridad del área de finanzas. ¿Qué pasa si estos controles son violados y se roba información del área de finanzas? El propietario del riesgo será el área de finanzas y no seré yo sea el responsable de implementar los controles. Serán ellos porque ellos serán los que pierden información. Es la que se ve en peligro, la que se ve vulnerable. Por ello dice aquí tener la aprobación del propietario del riesgo respecto a los riesgos que puedan quedar cuando se establece un plan de acción. Yo puedo establecer medidas porque es mi función en caso de que se vulnere su información, pero él debe de estar debidamente consciente de que ocurrirá este riesgo residual. Para establecer de seguridad de la información y la planificación para los, también debemos establecer según las funciones y niveles de los involucrados en concordancia con la política de forma medible y considerando los requisitos y necesidades que estos tengan. Definir estos objetivos, entonces, debemos tomar en cuenta qué hacer, qué recursos necesitaremos para hacerlo, quién será el responsable de darle seguimiento a ese objetivo, cuándo pretendemos alcanzar el objetivo y, finalmente, cómo mediremos el resultado que obtengamos. Un objetivo debe tener estas 5 respuestas, las respuestas a estas 5 preguntas, para saber si es un objetivo claro. Un objetivo que no establece el tiempo para alcanzar no es un objetivo claro. Un objetivo que no establece los recursos que se necesitarán para lograrlo no será un objetivo alcanzable, porque nunca sabremos si podemos cumplir con él o si tenemos los recursos necesarios. La cuarta etapa dentro del proceso que recomienda ISO 27001 para implantar el sistema de gestión de seguridad de información es el soporte. El soporte nos habla de los recursos con los que contaremos para poderlo llevar a cabo. Y en este sentido tenemos 5 aspectos claros: los recursos, las competencias, la concienciación, la comunicación
y la documentación. Para determinar los recursos, debemos tomar en cuenta aquellos que sean los mínimos necesarios, como el personal que opere y vigile el sistema de gestión de seguridad. Si nosotros planeamos nuestro sistema de gestión con recursos exorbitantes, la organización no nos los podrá garantizar y entonces no tendremos éxito. Por eso debemos ser realistas, como decíamos, y establecer los requerimientos mínimos para que la organización sea capaz de otorgar recursos y podamos establecer. Si nosotros pretendemos que nuestra organización nos otorgue 10 personas para implementar el sistema, esto seguramente. En cambio, si somos realistas y determinamos que lo mínimo que necesitamos son 2 personas, es mucho más probable que la organización nos las haga. Las competencias. Los responsables de operar el sistema de gestión de seguridad de información deben tener los conocimientos y recursos que les permitan ser competentes y evidenciar que son competentes para el proceso. Es decir, debemos elegir a las personas adecuadas para que lleven el sistema de gestión y debemos capacitar. Y si nosotros somos las personas responsables de hacerlo, debemos capacitarnos a nosotros mismos. Debemos buscar información, documentarnos, estudiar, analizar y hacernos llegar de todos aquellos recursos de conocimiento necesarios para que yo pueda demostrar competente y que soy capaz de llevar a cabo la implantación del sistema de gestión. El recurso humano y el recurso del conocimiento y la profesión del personal es importantísimo para dar soporte a la implementación del sistema de gestión. La concienciación. El personal que se haga cargo debe ser consciente de la política de seguridad, su contribución que tendrá al sistema de gestión y la implicación en la resolución de las no conformidades o las incidencias que existen dentro de la implementación del sistema de gestión. Este punto se refiere a que todas las personas que estemos involucrados debemos tener conciencia de lo que hacer y de la importancia que tiene y de cómo contribuiremos al sistema de gestión. Si yo involucrado y no sé qué tanto impacto tendrá mi participación, pues seguramente no cumpliré las expectativas. En cambio, si soy perfectamente consciente de la importancia de mi rol dentro de este proceso, lo haré mejor y es mucho más probable que alcance el éxito. La comunicación. Debemos formalizar las vías de comunicación e identificar las necesidades internas y externas al respecto. La clave de aquí, formalizar las vías de comunicación. Establezco que los involucrados en mi sistema de gestión se comunicarán por tal vía o por tal medio o con determinado mecanismo. Debemos hacerlo de manera formal para evitar incidencias en las que yo no me enteré o no se me comunicó determinado. Debemos documentar. La organización determina los documentos que hacen efectivo el sistema de gestión de seguridad de la información. Para ello debe considerar no solamente los documentos mínimos indispensables. Si nosotros volvemos burocrático el proceso y hacemos una serie de documentos que no son necesarios, estropearemos o pondremos barreras que no nos permitan la adecuada implementación del sistema de gestión. Debemos ser eficientes y establecer solo aquellos documentos necesarios indispensables para que ahorremos tiempo y evitemos generar documentación de más. El proceso de la comunicación es muy importante, por eso vamos a detallarlo un poco más. Como ya dijimos, debemos formalizar la comunicación y para ello debe contar qué se debe comunicar, cuándo se debe comunicar, a quién se le debe comunicar, quién comunicarlo y cuál es el proceso de la comunicación. Estos son aspectos relevantes ante la ocurrencia de incidentes. Un ejemplo práctico, si ocurriera un que provoca la pérdida de documentos en la organización, debemos saber qué debemos de comunicar en este caso. ¿Cuándo debemos comunicarlo? ¿Inmediatamente del suceso o debemos dejar pasar un tiempo? Tal vez debamos comunicarlo hasta que tengamos un peritaje o tal vez debamos hacerlo antes.
¿A quién se le debe comunicar? ¿A toda la sociedad? ¿O solamente a las personas que estuvieran involucradas en los expedientes que se perdieron? Comunicarlo. Debe hacerlo la persona responsable de la seguridad dentro de la institución, debe hacerlo el titular de la institución, debe ser una responsable de comunicación dentro de la institución. ¿Quién debe hacerlo? ¿El directivo del área a la que se le perdieron los documentos? ¿Cuál será el proceso de la comunicación? ¿En qué orden sucederán las cosas? ¿Se hará mediante un boletín, mediante una rueda de prensa, una declaración por redes sociales? ¿Cuál será ese proceso que tendremos para comunicarlo? Si no identificamos las respuestas a estas 5 preguntas, nuestra comunicación no será eficiente. El proceso de la documentación también es un proceso muy amplio. Por eso debemos tomar en cuenta, para determinar los documentos mínimos necesarios, el tamaño y tipo de la organización. Una organización más grande requerirá de más documentos. Una organización más pequeña requerirá de menos documentos. La comunicación suele ser directa. Por ello debemos establecer los mínimos de acuerdo al tamaño de la organización. Debemos tomar en cuenta las actividades y los productos o servicios que otorgamos, la complejidad que tienen nuestros procesos y las interacciones que existen dentro de él, y finalmente la competencia de las personas involucradas. No podemos generar documentos que deba firmar la alta gerencia o que deba validar la alta gerencia para un proceso de bajo nivel, ya que seguramente la alta gerencia no dispondrá del tiempo necesario para firmar estos documentos. Por eso debemos conocer la competencia de cada uno de los involucrados. La documentación que consideremos nosotros como la mínima necesaria debe estar accesible y ser adecuada para su uso. Si yo tengo mis documentos que establecen el sistema de gestión guardados en una bodega bajo llave, no serán accesibles y si alguien necesita consultarlos, no podrá hacerlo. Debe estar debidamente protegida, no porque sea accesible ni expuesta a riesgos. Que sucede si la documentación donde establecemos el sistema de gestión sería un daño catastrófico para la organización. Por ello debemos protegerla debidamente. Y debemos tener controles de cambios. Cualquier ciclo de mejora continua nos establece que los documentos son perfectibles. Dentro de nuestro proceso de verificación y de actuación sobre los resultados, debemos llegar a modificar estos documentos. Y si no tenemos un control de cambios y un versionamiento adecuado, no sabremos si estamos utilizando la versión correcta o no sabremos si hicimos los ajustes correctos en el momento que los realicemos. El quinto punto dentro de la recomendación de ISO 27001 para implantar un sistema de gestión de seguridad de la información es la operación misma del sistema de gestión. Y para ello nos considera 3 grandes acciones: la planificación operacional, la evaluación de los riesgos de seguridad de la información y el tratamiento de los riesgos de seguridad de la información. El primer aspecto, la planificación y control operacional, debemos planificar, implementar y controlar los procesos necesarios e implementar también las acciones necesarias para gestionar los riesgos. Recordemos que estamos implantando un sistema de seguridad y la base para tener seguridad es identificar los riesgos. Entonces debemos tener planes y controles e impuestos para gestionar adecuadamente los riesgos. La evaluación de los riesgos nos dice que debemos realizar el proceso de identificación y el análisis de los riesgos de manera planificada, reiterando lo que vimos en el punto anterior, y con intervalos establecidos de tiempo, o cuando ocurran cambios, permitiendo ajustar la planificación. El tratamiento que demos a los riesgos de seguridad nos debe decir, conforme a lo que se implanta el plan de tratamiento de riesgos, aquellas modificaciones de criterios y de operación y se deben actualizar nuevamente los planes. Es decir, cuando el riesgo ocurre y lo tratamos, obtenemos información oportuna sobre si nuestro plan fue adecuado. Cuando nos damos cuenta si fue el plan o no, debemos poder modificar ese plan en caso de que los resultados no hayan sido los esperados y debemos actualizar este plan para que cuando ocurra nuevamente el riesgo, tengamos un plan más eficiente. La sexta etapa es la evaluación del desempeño. Para tener una adecuada evaluación de desempeño, debemos primero tener control
medición, análisis y evaluación del desempeño que tuvimos. Para ello, debemos hacernos varias, una vez que hayamos implementado nuestra planificación y que la hayamos ejecutado. ¿Qué debemos controlar? ¿Cuáles métodos de evaluación y medición utilizaremos? ¿Con qué frecuencia se evaluará? ¿Quién realizará los controles y la medición? ¿Y cuándo se evalúan y analizan los resultados? Establezco hoy mi plan de seguridad para un año, yo debo saber qué controlar, la seguridad de qué, cuáles métodos voy a utilizar para evaluar si ese plan fue efectivo. ¿Con qué frecuencia lo voy a evaluar? Mi plan es de un año, pero lo voy a evaluar hasta el final del año, o puedo hacer evaluaciones parciales cada trimestre, cada cuatrimestre o cada semestre. ¿Quién realizará estas evaluaciones y los controles de medición? ¿Lo haré yo o lo hará alguien más? Y finalmente, una vez que tengamos los resultados, los analizaremos para hacer las correcciones. Como parte del desempeño, debemos también tener una auditoría interna planificada. Estas auditorías internas nos permiten evaluar si nuestro sistema de gestión de seguridad de la información se ha implementado y se mantiene de forma efectiva. Si es con requisitos de la organización y el estándar, implantado y mantenido de manera eficiente. Nosotros mismos auditar el trabajo para saber si lo estamos haciendo correctamente. Y una vez que tengamos los resultados de esta auditoría, debemos tener una revisión por la alta dirección. La alta dirección debe revisar el estado de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información y de los que estamos en este marco, para asegurar su mejora continua y autorizar los cambios necesarios en este proceso de mejora. La revisión por la alta dirección debe tomar en cuenta lo siguiente: el estado de las acciones y las revisiones anteriores. Si yo hoy cuento con resultados, debo saber cuál fue el estado anterior de mis acciones y por qué antes hice determinadas revisiones. Para ello es clave los controles de cambios y las evaluaciones periódicas. Debe conocer los cambios relevantes. La alta dirección debe estar consciente cuando hubieron cambios relevantes a los procesos que determinamos dentro de nuestro sistema de gestión de la información. Debe existir retroalimentación del rendimiento, incluyendo sobre las no conformidades o incidencias que existieron en el proceso, las correccionaron, el monitoreo y resultado de estas correcciones y el cumplimiento de los objetivos. La retroalimentación implica que haya comunicación en las dos vías, quien informa y quien recibe el informe. Debe haber retroalimentación a los interesados. La alta gerencia debe escuchar al personal involucrado para saber por qué se dio determinada situación, favorable o negativa. La alta dirección debe también revisar los resultados del análisis de riesgo o del plan de tratamiento. Debe conocer el riesgo que tiene y cómo se están tratando esos riesgos para evitar la asignación incorrecta de recursos o para evitar que ocurran situaciones que no están indicadas. Y finalmente, la alta dirección debe ser consciente de las oportunidades de mejora. Si nosotros somos responsables de implantar el sistema, lo implantamos y nos damos cuenta de que algo no ocurre bien y lo informamos a la alta gerencia, no solamente debemos informarle lo que ocurrió mal, debemos informarle también de qué manera se puede corregir y las oportunidades que tenemos para mejorar nuestro sistema. De esta forma facilitaremos la toma de decisiones adecuadas. Como último punto, la implantación de un sistema ISO 27001 nos dice la mejora continua. Dentro de la mejora continua, ya hablamos de que pueden existir no conformidades, que son aquellas incidencias que ocurren en el proceso. Ante estas no conformidades, deben haber acciones correctivas, que son reacciones que ocurren una vez que se presenta la no conformidad, como acciones de corrección y de control. Debe haber un manejo de consecuencias, una eliminación de la causa de la no conformidad y la potencial nueva ocurrencia. Entre estos ejemplos, podemos pensar, ¿qué pasa si una persona que se encuentra dentro del sistema de gestión como responsable de un área pierde información y no lo reporta de manera correcta?
ahí tendremos una no conformidad o una incidencia. Se debe tomar medidas sobre ello. Estas medidas pueden variar. Debemos saber que la persona responsable no lo reportó de manera correcta. Tal vez no lo hizo porque no estaba informada y hay que informarle de las políticas y procedimientos. Tal vez conocía las políticas y procedimientos, pero no conocía el plan de atención. Entonces hay que capacitarlo en el plan de acción. Tal vez es una persona que recibió capacitación y hay que capacitarlo. Tal vez sea una persona que no cuenta con la preparación para el puesto que se encuentra y entonces hay que reubicarlo en alguna área. Puede haber diferentes factores que intervengan en la no conformidad. Debemos saber identificar cuál fue el problema que tuvimos para que se diera esa no conformidad y eliminarla. ¿De qué manera? Mediante acciones de capacitación, de información, de prevención, de preparación y finalmente eliminando el factor que puede ser el que provoque la no conformidad. Esto implicará un proceso de mejora continua y la implementación de acciones preventivas. En este esquema final, podemos ver nuevamente las acciones que nos establece el sistema de gestión de seguridad según la norma ISO 1001 dentro de cada una de las etapas del ciclo de mejora continua. Podemos ver que para iniciar y arrancar el proyecto debemos contar primero con el compromiso de la alta dirección, tener planes, fechas y responsables. Y una vez que contamos con esto, podemos arrancar el proyecto. Primero, definiendo el alcance del sistema de gestión, las políticas de seguridad, la metodología de los riesgos, ubicar nuestro inventario de activos, las amenazas y vulnerabilidades que corremos y el impacto que tendrían en caso de suceder, hacer un análisis y evaluación de estos riesgos y seleccionar los controles adecuados. Una vez que tengamos el plan, cuando lo llevemos a cabo, debemos definir el plan de tratamiento, implementar el plan de tratamiento de riesgos, los controles y generar formación y concienciación dentro del personal que operará el sistema de gestión. Finalmente, debemos establecer qué haremos en la etapa de verificación o en el check. Para ello, debemos saber cómo revisaremos nuestro sistema de gestión. Debemos medir la eficacia de nuestros controles y la evaluación de riesgos residuales. Debemos realizar auditorías internas del sistema y debemos registrar las acciones y eventos que sucedan. Finalmente, una vez que tengamos la verificación, pasaremos a la etapa de corrección o de actuación. En esta etapa deberemos implementar mejoras, acciones correctivas, acciones preventivas y comprobar la eficacia de estas acciones. Nuevamente, al hacer estas acciones correctivas, tendremos que regresar a la etapa de la planificación. Así estaremos estableciendo nuestro sistema de gestión de seguridad de la información en un entorno de mejora continua. Con esto terminamos esta sesión. Más adelante veremos las recomendaciones que el INIPE realiza para la implantación del sistema de gestión de seguridad de datos personales. Pero por ahora ya conocemos las recomendaciones que nos hace el estándar ISO 27001. Gracias. INIPE, órgano garante.